Queridos hermanos y hermanas, hoy tenemos uno de los misterios más grandes que nos hace a nosotros cristianos y sin el cual nosotros no somos absolutamente nada. De ahí nace todo lo que existe. Es el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Los musulmanes nos acusan de idólatras porque no entienden el misterio. Y mucha gente hoy no entiende el misterio de la Santísima Trinidad. Es famosa la anécdota de San Agustín que caminaba por la playa pensando en el misterio y en entender cómo podría entender el misterio de la Santísima Trinidad. Y ve a un niño que está en el mar. Le pregunta al niño, ¿qué haces, niño? Y él dice, hago un hoyo para meter todo el agua del mar en este hoyo. Y entonces pregunta Agustín, ¿cómo pretendes tú meter toda el agua del mar en ese hoyo tan pequeño? Y entonces le responde el niño, ¿y cómo piensas tú meter la grandeza de Dios en una cabeza tan pequeña como la tuya? Sí, esa es una anécdota famosa de San Agustín. Supuestamente era un ángel el niño que estaba ahí. Bueno. La Santísima Trinidad ha existido siempre. No ha tenido principio ni ha tenido origen. Antes de los tiempos, Dios estaba solo. Dios no tuvo origen ni va a tener final. Y aunque Dios ha creado el mundo, no ha aumentado en nada. Es decir, Él no se ha aumentado en nada. Ni necesita de nosotros para nada. Ni necesita de los ángeles para nada. Y los demonios no le hacen ningún daño, aunque los demonios ya hicieron un daño en la creación. A Dios no le afecta en nada los demonios. Dios Trino es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Omnipotente todo lo puede. Omnipresente está en todas partes y omnisciente todo lo sabe. Pero Dios no es una energía, es una persona. Una persona. Y nosotros somos imagen de Dios en cuanto somos personas. Pero Dios es una persona perfecta. Pero Dios no es una persona, son tres personas que ya ha sido revelado en la Sagrada Escritura. Nunca hubiéramos entendido este misterio si Dios no se hubiera revelado. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Son distintos los tres. Son distintos. El uno no es el otro no es el otro. El uno no se confunde. O sea, no se confunden ni se mezclan. Son distintas personas. Como yo soy persona, el Padre es persona. Como yo soy persona, el Espíritu Santo es persona. Y como yo soy persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu son personas. Pero los tres, sí, son un solo Dios. No hay tres dioses. De modo que el Padre tiene una voluntad divina con el Hijo y el Espíritu Santo. No hay tres voluntades divinas, una sola voluntad divina.
De modo que no hay tres operaciones divinas, sino solamente una sola operación divina. Pero en la segunda persona de la Trinidad, que antes de la encarnación, decíamos la segunda persona de la Trinidad, y después de la encarnación decimos el Hijo, sí cambia la cosa. Porque el Hijo, al hacerse humano, al encarnarse en el seno de una virgen, se vuelve un hombre completo, como cualquiera de nosotros, sin dejar de ser la segunda persona de la Trinidad. O sea que por ser la segunda persona de la Trinidad es Dios. Dios, o sea, Dios, y tiene una voluntad divina con el Padre y el Espíritu Santo. O sea, Jesús tiene una voluntad divina en el Padre y en el Espíritu Santo. Y tiene una operación divina en el Padre y el Espíritu Santo. Pero el ser humano tiene una voluntad humana. Jesús tiene una voluntad humana. Y el ser humano tiene una operación humana. Ya han salido cantidad de herejías de aquí. Cantidad. Inclusive en los sacerdotes. Las herejías salen en los sacerdotes. Hoy los sacerdotes ni entienden el misterio de la Santísima Trinidad. Ni lo entienden. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Eutiquies, un monje, empezó a decir, sí, la naturaleza divina absorbió la humana como una gota de agua se funde en el mar. No. La naturaleza divina y humana de Jesús, sí, Jesús, la humana está elevada con la divina, pero la una no absorbe a la otra, ni la agota, ni la destruye. O sea que en Jesús coexisten perfectamente dos voluntades, la divina y la humana. En Jesús coexisten perfectamente dos operaciones del alma, la divina y la humana. La una no destruye a la otra. ¿Sí? Pero también apareció otro señor que se llamaba Nestorio a decir que en Jesús habían dos sujetos, un sujeto humano y un sujeto divino, de manera que la Virgen María era madre del sujeto humano. No, en Jesús no hay dos sujetos. En Jesús solamente hay un sujeto con dos naturalezas. Miren cómo se enreda de fácil la gente. Un sujeto con dos naturalezas. ¿Sí? No hay dos sujetos. ¿Sí? No hay dos personas distintas en Jesús. Hay una sola persona en Jesús con dos naturalezas. Una humana y una divina. De manera que Nestorio dijo que la Virgen María era madre del sujeto humano, pero no era madre del sujeto divino. Entonces, por eso los católicos decimos que en Jesús no se puede separar la naturaleza humana y divina. De manera que la Virgen María se convierte en madre de Dios. O sea, madre de la segunda persona de la Trinidad, porque hay una unión hipostática, eso se llama así, el término preciso es hipostática, inseparable. Una hipostasis viene del griego, no hay posibilidad de separación. Ahora, el Padre no ha creado a Jesús, ni ha creado el Espíritu Santo. Los tres son iguales y consustanciales. Son de la misma sustancia y de la misma esencia. Los tres. Ahora, el Espíritu Santo no es el Padre de Jesús. Es una herejía condenada por la Iglesia. ¿Sí? Si son iguales, el Espíritu Santo no es el Padre de Jesús. ¿Sí? Es decir, el Espíritu Santo fecundó el seno de la Santísima Virgen María. Es decir, y la segunda persona de la Trinidad se encarnó en el seno de la Santísima Virgen María. Pero eso no significa que el Espíritu Santo sea el Padre, porque la Iglesia condenó eso. El Espíritu Santo no es el Padre de Jesús. ¿Sí?
De manera que toda la teología de la iglesia siempre se ha peleado y la mayoría de herejías dependen de aquí. Por ejemplo, el monotelismo, sí, unos reconocían la naturaleza divina y otros no reconocían la naturaleza humana. Ahora, peor herejía que ha existido en la iglesia se llama el arrianismo. Sí. ¿Y saben quiénes son arrianos? O sea, ese sí ha sido, para mí la herejía más grave de la iglesia es el arrianismo. Sí. O sea, Constantino para mí fue arriano. Sí, todos han sido arrianos y hoy volvemos y siguen siendo arrianos toda esa cantidad de obispos. La teología de la liberación es puro arrianismo, todos esos teólogos de Europa, puro arrianismo. ¿Qué es el arrianismo? Un sacerdote que negó la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dijeron, Jesucristo es un hombre, pero no es Dios. Sí, en términos claros y coloquiales, pues, para no enredar la pita aquí. ¿Sí? Jesús es un hombre, puede ser un hombre como elevado, llamémoslo así, ¿sí? Pero no es Dios. Entonces, del mismo arrianismo se han derivado cantidad de herejías y desde ahí entonces empezaron a decir, bueno, entonces sí, la materia es mala, entonces Jesús no pudo encarnarse en esta materia tan mala y surgieron los docetas, el docetismo, a decir, no, en la cruz no murió Jesús, era solamente una apariencia o se bajó de la cruz, mientras la crucifixión cualquier cosa se han inventado. En la cruz murió Jesús, derramó su sangre y padeció como cualquiera de nosotros, y una muerte terrible. Y nos dice la carta a los Hebreos, padeciendo, o sea, en su cruz, es decir, aprendió a obedecer. O sea, que Jesús le obedeció al Padre en todo. Y por eso dice el mismo Jesús en la Sagrada Escritura, yo no vengo en mi nombre, vengo en nombre de mi Padre. ¿Sí? Pero otros sí vienen en su nombre y eso sí le creéis. Vienen en nombre propio y eso sí le creéis. Y yo no vengo en mi nombre, dice Jesús, vengo en nombre de mi Padre que está en el cielo. Entonces nosotros los cristianos siempre hemos dicho, el Padre es el creador de todo. El Hijo es el redentor de todo. Y el Espíritu Santo es el santificador de todo. No significa que el Padre solamente sea el que cree, ¿sí? Es decir, en el acto creador estaban los tres. No significa que el Espíritu Santo solamente sea el que santifique. En el acto de santificar toda la creación están los tres. No significa que Jesús solamente sea el que redima. En el acto de redimir están los tres. Y hay un teólogo que se llama Bruno Porter, que eso para mí sí es bonito que lo haya dicho. Dice, en la cruz murió la Trinidad. O sea, y Mel Gibson lo expresa muy bien cuando deja caer la gota al Padre Dios. ¡Pah! Y dice que el Padre Dios, en su imperio, mandó a todo el infierno que se hiciera alrededor de la cruz. Todo. Y obligados los mandó, para que sepa que es que el imperio está en Dios. El imperio, el diablo, es un perro amarrado en manos de Dios. Y Dios, sí, que saca cosas buenas de los males, ¿sí? Y nos ha permitido que vivamos esta oscuridad para que valoremos la luz. Sí, ahí está. Ellos no sabían que los mismos diablos habían crucificado a Dios, porque el Dios Padre les escondió todo. A los diablos, que eran tan inteligentes, Dios no les deja saber todo a los diablos. Sí, el mundo está en manos de Dios, pobres masones. El que creen, que se imaginan que le van a hacer guerra a Dios, ¡juá, juá, juá, juá!
De Dios nadie se burla, ni los diablos se pueden burlar de Dios. Bien que les tiene prohibido burlarse de la Santísima Virgen María o a los diablos, o utilizar una mala palabra con la Virgen María. Eso se lo dijo el santo cura de Ars. Sí, el mismo diablo dijo, no puede pronunciar nada contra eso, ni siquiera llamarla despectivamente. O sea, inclusive Dios casi que permite que los diablos casi que lo insulten a él, pero ni a su madre. Yo digo, decimos nosotros tan poca cosa, con una naturaleza tan inferior a la de los diablos, ¿sí? Y insultan y piensan mal de la Virgen María. Entonces vienen las palabras tanto de San Agustín como de San Luis María Griñón de Montfort. No espere alcanzar misericordia de Dios quien honra a su santa y bendita madre. Eso es mentira, ¿cierto, Milagro? Acaba de decir una mentira. Eso no lo dijo San Luis María Griñón de Montfort. Entonces sí, no, insulten a la Virgen, insultenla. Trátenla mal. Sí, quiebren sus imágenes. Sí, trátenla tal por cual. Empezando ya sabemos por quién. A ver qué va a pasar el día del juicio, el día de ajuste de cuentas. No va a haber misericordia. Porque no tolera que le traten mal su mamá. Si no permite que los diablos se la traten mal, porque tienen el conocimiento, ahora nosotros, ¿qué diremos? ¿Sí? No va a haber compasión. Si ella es la que va a interceder por nosotros, entonces se nos acabó la abogada. Ni siquiera va a permitir que sea nuestra abogada. O sea, si la tratamos mal, estamos jodidos en el día del juicio. O sea, son personas que van de jefes de caldera, porque yo no veo otro camino. Entonces, el misterio de la Santísima Trinidad es lo más hermoso que tenemos nosotros. De ahí nacen las comunidades religiosas, de ahí nace la familia. El Padre se ama con el Hijo devuelve el amor al Padre, el ir y venir de ese amor es el Espíritu Santo. Cuando un esposo ama a su esposa, es fuente de amor. Cuando la esposa ama a su esposo, es fuente de amor, entonces es padre para el esposo es padre para eso. El que recibe el amor es el Hijo. Entonces yo, cada que alguien me ama, yo soy hijo, porque recibo el amor. Cuando yo amo, soy fuente del amor, soy padre. Y el ir y venir de ese amor es el amor trinitario. Es el amor de Dios. Nosotros cuando nos amamos, el amor no nace en nosotros, el amor nace en Dios. Los diablos no se pueden amar con ese amor, nosotros sí. Tenemos ese privilegio de amarnos con el amor de Dios. O sea, cuando nosotros hacemos actos de bondad o hacemos algo bueno, yo no fui el que lo hizo. O sea, se manifestó el amor de Dios. El amor trinitario de Dios. Vuelvo a decir, cuando yo amo a alguien, sea como sea de esposo, de esposa, sea de padre a hijo. Yo puedo ser hijo de mi papá. Cuando yo de hijo amo a mi papá, yo soy fuente de amor a mi papá se convierte en hijo. Hablando no, en el misterio de la Trinidad, pues, se convierte en hijo. El papá recibe el amor, ¿sí? Y el papá me devuelve el amor, se convierte en fuente del amor. Y así es con mi esposa, con el que sea, con un vecino un amigo que me ama. ¿Sí? Cuando él me ama, se convierte en fuente de amor. Cuando yo recibo el amor, ¿sí? Entonces ese cuentito de que yo solamente sé dar y no sé recibir, eso es falso. O sea, quien ama verdaderamente tiene que estar dispuesto a dar y a recibir, a ser fuente de amor y a ser receptor del amor, porque entonces no estará viviendo en el amor trinitario, jamás.
Es el misterio más grande que tenemos. Es la esencia de todo. Es lo que nos hace cristianos. Y es lo que no han podido entender muchos. Ha sido la batalla, ¿sí? Y la fuente de donde todos patinan, ¿sí? Y son pocos los que alcanzan a entrarse en este misterio de Dios. Bien lo decía San Luis María Griñón de Montfort, hay que gritar de una montaña a la otra vez, si encuentro uno, ¿sí? Que sea siervo, fiel, obediente y amante de Dios. Y ahora sí que están escasos y como artículos de lujo los católicos. No hay sino una apostasía, inclusive en nuestras mismas familias, preparando la recibida del, sí, eso del anticristo, dijeron por allá en voz baja, el que va a usurpar el nombre de Dios y se va a entronizar como Dios. Por esta generación malvada y perversa, ¿sí? Va a desconocer a Dios y va a entronizar el propio diablo para que reine el mundo. Gloria Patri, Filio, de Espíritu y Santo.